El polvo se asentaba sobre la calle principal mientras otra tarde abrasadora envolvía al pueblo de Redemption Walls. Sarah Mitchell se encontraba junto a la ventana de su pequeña tienda de costura, sus dedos recorriendo distraídamente el desgastado marco de la ventana mientras observaba cómo el mundo afuera seguía su marcha implacable. Su aguja e hilo yacían abandonados sobre la mesa detrás de ella. El vestido a medio terminar era testimonio de la distracción que había consumido sus pensamientos durante días. La tienda que había sido su refugio, su sustento, su mundo entero desde que Thomas murió, ahora se sentía más como una prisión cuyas paredes se cerraban un poco más cada día. Presionó su frente contra el vidrio frío. Su reflejo la miraba con ojos vacíos. 3 meses. Eso era todo el tiempo que le quedaba antes de que el banco embargara todo. La tienda, el pequeño apartamento arriba donde ella y su hija Emma dormían, la máquina de coser que había sido de su madre. Todo desaparecería, arrastrado como pasto rodante por una tormenta de polvo, a menos que pudiera presentarse como una mujer casada con recursos. El Consejo del Pueblo había dejado clara su posición: las mujeres solteras, especialmente las viudas, no eran consideradas aptas para ser propietarias en la calle principal. Era una regla antigua, arcaica y cruel, pero aún así, era la ley. La ironía no se le escapaba. Ella había construido este negocio con sus propias manos, puntada por puntada, transformando telas simples en sueños que adornaban los cuerpos de las damas más distinguidas de Redemption Walls. Había tomado las enseñanzas de su madre y las había convertido en algo tangible, algo que importaba. Pero nada de eso contaba ahora. Sin un esposo, no era nada a los ojos de los hombres que tenían el poder en este pueblo. La campanilla sobre la puerta sonó, y Sarah se alejó de la ventana, secándose rápidamente los ojos y forzando una sonrisa en el rostro. El hombre que entró no era como los clientes habituales de su tienda. Era alto y delgado, con piel curtida por el sol y manos acostumbradas más al trabajo rudo que a las telas finas. Su ropa era sencilla, gastada pero limpia, del tipo que usaría un trabajador de rancho o un vagabundo. Un sombrero maltrecho se sentaba bajo en su cabeza, proyectando sombras sobre un rostro que podría haber sido atractivo si no fuera por el cansancio marcado en cada línea. Se quitó el sombrero al entrar, revelando cabello oscuro con canas prematuras en las sienes. Sus ojos, de un azul grisáceo impactante, recorrieron la habitación antes de posarse en ella con una intensidad que le cortó la respiración. «Señora», dijo, con voz grave que resonó en la tranquila tienda. «Espero no estar interrumpiendo». Vi su letrero. «El que dice que necesita ajustes de ropa». Sarah parpadeó, confundida por un momento, antes de recordar el pequeño aviso que había colocado en la ventana semanas atrás, desesperada por cualquier trabajo que le ayudara a pagar. «Oh, sí, claro. ¿En qué puedo ayudarle, señor Garrett?» James Garrett avanzó un paso y ella notó la manera en que se movía, con cierta gracia a pesar de su aspecto rudo. «Tengo un traje que necesita arreglos. He viajado ligero por demasiado tiempo y tengo asuntos que atender en el pueblo. Pensé que debería verme presentable». Ella asintió, aliviada ante la posibilidad de un trabajo pagado. «Claro que puedo ayudar con eso». «Trae el traje consigo», negó con la cabeza. «Lo traeré mañana, si le parece bien». «A decir verdad, señora, no estoy aquí solo por la costura». Hizo una pausa, y algo en su expresión cambió, volviéndose casi inseguro. No pude evitar notar que parece preocupada. «Y llevo tiempo suficiente en este pueblo para escuchar los comentarios sobre su situación con el banco y el consejo». Sarah sintió como su rostro se enrojecía de vergüenza e ira. Por supuesto que todo el pueblo lo sabía. Todos sabían todo en Redemption Walls. La privacidad era tan rara como la lluvia en agosto. Levantó la barbilla, negándose a mostrar debilidad frente a este desconocido. «No veo cómo eso le concierne, señor Garrett». «Me concierne porque podría ser capaz de ayudar», dijo,
girando el sombrero entre sus manos, con un gesto casi nervioso. Sé lo que es estar acorralado sin buenas opciones. Y sé lo que es necesitar ayuda pero ser demasiado orgulloso para pedirla. Ella lo estudió con cuidado, este extraño de bordes ásperos que hablaba con sorprendente elocuencia. Había algo en el que no encajaba del todo, como una pieza de un rompecabezas de otra caja completamente distinta. Sus manos podrían estar callosas, pero sus palabras eran educadas. Su ropa podía estar gastada, pero alguna vez había sido de buena calidad. Era una contradicción, y las contradicciones en el lejano oeste generalmente significaban secretos. ¿Qué tipo de ayuda? Preguntó con cautela. James Garrett la miró fijamente. Escuché que necesita estar casada para conservar su propiedad. ¿Podría ayudarle con eso? Temporalmente, por supuesto. Solo lo suficiente para satisfacer al consejo y al banco. Sarah sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se sujetó del borde de su mesa de trabajo para no caer. ¿Está sugiriendo un matrimonio por conveniencia? Con un completo desconocido, sugiero un acuerdo de negocios, corrigió suavemente. Necesita un esposo en papel. Estoy dispuesto a proveerlo. Sin compromisos, sin expectativas más allá de lo necesario para que parezca real ante las autoridades. Una vez resuelta su situación, tomamos caminos separados. La audacia de su propuesta la dejó sin palabras. Este hombre, este vagabundo que acababa de entrar en su tienda, proponía resolver su problema más desesperado con una solución tan simple e imposible que no sabía si reír o llorar. Pero al mirar su mirada firme, no vio burla, ni broma cruel. Él estaba serio. ¿Por qué? La palabra salió apenas como un susurro. ¿Por qué haría esto por alguien que ni siquiera conoce? Algo parpadeó en sus ojos, una sombra de viejo dolor quizás, o un recuerdo que preferiría olvidar. Digamos que le debo algo al mundo, y esto parece una buena manera de empezar a pagar, respondió. No necesito nada de usted, excepto quizás algunas comidas caseras y un lugar donde dormir por unas semanas. He estado vagando demasiado tiempo. Podría usar algo de estabilidad, aunque sea temporal. La mente de Sarah recorría las implicaciones, los riesgos, la absoluta locura de lo que él proponía. Pero luego pensó en Emma, su dulce hija de 6 años que ya había perdido tanto. Emma merecía crecer en el único hogar que había conocido, rodeada del familiar confort de la tienda de su madre, el aroma de telas e hilos, el suave zumbido de la máquina de coser que la arrullaba por la noche. Emma merecía algo mejor que ser expulsada a las calles por una ley anticuada que valoraba el nombre de un hombre sobre el trabajo de una mujer. Tengo una hija, dijo finalmente Sarah. Emma. Tiene 6 años. Si habla en serio sobre esto, debe entender que ella es lo primero. Siempre, no esperaría menos de una buena madre, su expresión se suavizó. Me gustan los niños, señora Mecho. Prometo ser respetuoso y amable con su pequeña, señora Mecho. No la habían llamado así en tanto tiempo. Thomas había muerto hacía 2 años, arrastrado por la fiebre que azotó el pueblo como un espíritu vengativo. Se había acostumbrado a las miradas de lástima, los murmullos preocupados, la lenta erosión de su estatus de viuda respetable a mujer sola. El título le sonaba extraño ahora, pronunciado por este desconocido que le ofrecía una tabla de salvación que no esperaba recibir. Solo por un día, dijo Sarah lentamente, las palabras formándose mientras su mente racional le gritaba que se detuviera. Solo por un día, finge ser mi esposo. Eso es todo lo que pido. La reunión del consejo es mañana. Si pudiera simplemente estar a mi lado, interpretar el papel unas horas, podría ser suficiente para ganar más tiempo. James asintió, un día para empezar. Pero señora Mitchell, si realmente quiere que esto funcione, necesitaremos más que un día. Estos hombres no son tontos. Querrán pruebas de que el matrimonio es real, que es más que un papel.
Tendremos que vivir el papel, al menos por un tiempo. El peso de lo que estaba considerando la aplastaba como una carga física. Permitir que un extraño entrara en su hogar, en su vida, confiarle no solo su futuro sino también el de Emma. Iba en contra de todos sus instintos, de todas las lecciones que su madre le había enseñado sobre decoro y precaución. Pero, ¿qué opción le quedaba? La alternativa era perderlo todo. Está bien, susurró. Pero lo haremos correctamente. Estableceremos reglas, límites. Y en el momento en que sienta que Emma corre algún peligro, te vas. Sin preguntas, sin discusiones, de acuerdo, extendió su mano, y tras un momento de duda, ella la tomó. Su apretón era firme pero no aplastante, su palma áspera por el trabajo duro. Vendré mañana por la mañana. Podemos ir al juzgado, hacerlo oficial, y luego enfrentar al consejo juntos. Después de que él se fue, Sarah permaneció en la tienda vacía, con la mano todavía entumecida por donde la había sostenido. Acababa de aceptar casarse con un completo desconocido. La absurdidad de la situación debería haberla hecho correr hacia el sheriff, debería haberla convencido de que había perdido completamente la razón. Pero, en cambio, sintió el primer destello de esperanza que había experimentado en meses. Tal vez, solo tal vez, este loco plan funcionaría. Aquella tarde, mientras arropaba a Emma, las preguntas inocentes de su hija sobre el hombre alto que había visitado la tienda hicieron que el corazón de Sarah se encogiera. ¿Cómo podía explicarle esto a una niña de 6 años? ¿Cómo hacer que Emma entendiera que, a veces, los adultos deben tomar decisiones difíciles, confiar en la bondad de los desconocidos porque el mundo no ofrece otra opción? Él nos va a ayudar, cariño, dijo Sarah suavemente, acomodando los rizos oscuros de Emma para despejar su frente. Va a fingir ser tu papá por un tiempo, para que podamos conservar nuestro hogar. Los ojos de Emma, tan parecidos a los de su padre, la miraban con toda la confianza e inocencia de la infancia. Será tan bueno como lo era papá. La garganta de Sarah se tensó. Eso espero, bebé. De verdad lo espero. A la mañana siguiente, el tiempo parecía pasar demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Sarah se vistió con su mejor vestido, una creación azul profundo que ella misma había hecho, pero que nunca había tenido ocasión de usar. Trenzó su cabello castaño rojizo y lo sujetó en un estilo que la hacía lucir mayor, más madura, más como una mujer casada decente debería lucir. Sus manos temblaban mientras abotonaba el vestido, y tuvo que hacer varias pausas para recuperar la respiración. James Garrett llegó puntualmente a las 9 en punto, y Sarah se sorprendió por su transformación. Desaparecieron la ropa áspera y el sombrero gastado. En su lugar, llevaba un elegante traje gris carbón, perfectamente ajustado a su delgada figura. Sus botas estaban pulidas hasta brillar, y el cabello peinado hacia atrás le daba un aire completamente distinto. Parecía otro hombre, alguien que perteneciera a los salones más finos de San Francisco y no a las polvorientas calles de Redemption Walls. Se ve muy bien, señor Garrett, dijo, sin poder ocultar la sorpresa en su voz. Él sonrió, y esa expresión transformó su rostro, disipando parte del cansancio que ella había notado antes. Usted también, señora Mecho. Vamos, el juzgado estaba, para su fortuna, vacío cuando llegaron. El juez Henderson, un hombre corpulento de mirada amable y reputación justa, realizó la breve ceremonia con eficiencia y discreción. Sarah pronunció sus votos con una voz apenas temblorosa, y las respuestas de James fueron firmes y seguras. Cuando el juez los declaró marido y mujer, James se inclinó para besarle la mejilla, un toque de labios casto que, de alguna manera, se sintió más íntimo de lo que debería. Firmaron los papeles, pagaron la tarifa y salieron bajo el brillante sol matutino como esposo y esposa. La sensación era surrealista, como si estuviera entrando en la vida de otra persona.
Sarah esperaba despertarse y descubrir que todo era un sueño febril provocado por el estrés y la desesperación. La reunión del consejo estaba programada para las 2 de la tarde, lo que les dio tiempo de regresar a la tienda y prepararse. Emma estaba con la señora Chen, la amable mujer china que dirigía la lavandería de al lado y que se había convertido en una especie de abuela para la pequeña. Sarah necesitaba traer a su hija y presentarle a su nuevo papá antes de enfrentar al consejo. Al principio, Emma estaba tímida, escondiéndose detrás de las faldas de Sarah y mirando a James con ojos grandes y curiosos. Pero James se agachó a su nivel, sus movimientos lentos y no amenazantes, y le habló con genuina calidez. «Hola, Emma», dijo suavemente. «Tu mamá me ha contado cosas maravillosas sobre ti. Dice que eres muy buena ayudando en la tienda». Emma asintió despacio, «sé enhebrar agujas. Mamá me enseñó, es una habilidad valiosa. Me temo que soy terrible con la aguja. ¿Quizá podrías enseñarme algún día?» Eso provocó una pequeña sonrisa en Emma, y Sarah sintió como parte de la tensión en su pecho se aliviaba. Tal vez esto funcionaría después de todo. Tal vez James Garrett, quien quiera que realmente fuera, resultaría ser la respuesta a sus oraciones desesperadas. La reunión del consejo se llevó a cabo en el ayuntamiento, un edificio modesto que, de alguna manera, lograba sentirse imponente a pesar de su pequeño tamaño. 5 hombres estaban sentados detrás de una larga mesa, sus rostros graves y ojos escépticos al ver entrar a Sarah y James. Sarah los reconoció a todos: Thomas Crawford, dueño del banco; Benjamin Wells, descendiente del fundador del pueblo; el pastor Morrison de la iglesia metodista; el sheriff Dalton, un hombre duro pero justo; y Nathaniel Price, el abogado que había redactado las restricciones originales de las escrituras. Thomas Crawford habló primero, con voz fría y profesional: «Señora Mitchell, estamos aquí para revisar la propiedad en la calle principal 127. Como sabe, las restricciones de escritura requieren que las propiedades comerciales en la calle principal sean propiedad de parejas casadas o de hombres solteros de buena reputación. La muerte de su esposo hace 2 años creó una situación que hemos permitido continuar por caridad cristiana, pero ha llegado el momento de atenderla adecuadamente». Sarah sintió la mano de James apoyarse en la parte baja de su espalda, un gesto de apoyo que calmó sus nervios. «Caballeros», dijo, manteniendo la voz firme y clara. «Agradezco su paciencia durante mi periodo de duelo. Sin embargo, me complace informarles que mi situación ha cambiado. Permítanme presentarles a mi esposo, James Garrett. Nos casamos esta mañana». El silencio que siguió fue ensordecedor. 5 pares de ojos se volvieron hacia James, evaluándolo con distintos grados de sospecha y sorpresa. Fue Benjamin Wells quien habló a continuación, con un tono cortante y dudoso: «Esto es bastante conveniente, ¿no es así?». Apenas días antes del plazo, aparece un esposo de la nada. James dio un paso adelante, con postura confiada pero no agresiva. «Entiendo su escepticismo, señor Wells. El momento parece afortunado, lo admito. Pero les aseguro que mis sentimientos hacia Sarah y mi compromiso con ella y su hija son genuinos. He trabajado como ranchero durante los últimos años, ahorrando dinero y buscando un lugar para establecerme. Cuando conocí a Sarah, supe que había encontrado lo que buscaba». Sus palabras eran suaves, ensayadas, pero había algo en su manera de decirlas que las hacía sonar sinceras. Sarah se maravilló de su capacidad para mentir de manera convincente, incluso mientras sentía un pequeño remordimiento por engañar a estos hombres, algunos de los cuales habían sido amigos de su difunto esposo. El sheriff Dalton se inclinó hacia adelante, su rostro curtido escéptico. «Dice que ha trabajado como ranchero». «¿Dónde exactamente?». «En varios lugares. La hacienda Mellor fuera de Silver Creek, la propiedad Thompson en Red Valley, y más recientemente en la hacienda Harrison a unas 20 millas al norte de aquí». James mantuvo la mirada del sheriff sin vacilar. «Puedo proporcionar referencias si lo desean». «Eso no será necesario por ahora», intervino Crawford.
Pero señor Garrett, debe saber que ser propietario en la calle principal requiere más que un certificado de matrimonio. Necesitará demostrar que tiene los medios para mantener la propiedad y sostener a su familia. ¿Cuáles son sus intenciones respecto al empleo? El corazón de Sarah se hundió. Esa era la pregunta que temía. ¿Qué podía ofrecer un ranchero como prueba de estabilidad financiera? Detectarían el engaño de inmediato, pero James no dudó. En realidad, señor Crawford, me complace informarles que no buscaré empleo de manera tradicional. Verán, caballeros, he sido un tanto reservado respecto a mis circunstancias. Me disculpo por la omisión, pero los viejos hábitos son difíciles de romper, y he encontrado útil mantener mis negocios privados. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una cartera de cuero, de la cual extrajo una pequeña tarjeta. Se la entregó a Crawford, quien la miró con creciente sorpresa. La expresión del banquero pasó de escepticismo a asombro, y rápidamente pasó la tarjeta a Walls, quien reaccionó de manera similar. Caballeros, dijo Crawford lentamente, cambiando por completo su actitud, parece que el señor Garrett no es el simple ranchero que parecía. Esta tarjeta lo identifica como accionista principal del consorcio minero de Denver. Sarah sintió que el mundo se inclinaba un poco. El consorcio minero de Denver era una de las operaciones más ricas del territorio. Lo había leído en los periódicos sobre las fortunas hechas con las minas de plata en las montañas. Y James Garrett era accionista. James se encogió de hombros, con una ligera vergüenza. Prefiero vivir sencillamente. El dinero no compra la felicidad, como seguro saben. Lo que sí puede comprar es seguridad, y eso es lo que quiero proporcionar a Sarah y a Emma. Tengo medios más que suficientes para mantener la propiedad y garantizar la comodidad de mi familia. Los miembros del consejo intercambiaron miradas, su escepticismo desapareciendo ante esta revelación. Sarah permaneció congelada, con la mente dando vueltas. El hombre con el que había aceptado casarse, el vagabundo que había entrado a su tienda con ropa gastada y que parecía estar en la peor de las situaciones, resultaba ser en realidad increíblemente rico, más de lo que ella jamás había imaginado. El pastor Morrison aclaró la garganta. Señor Garrett, si me permite preguntar, ¿por qué el subterfugio? ¿Por qué presentarse como un trabajador común si tiene tales recursos a su disposición? La expresión de James se volvió sombría, porque he aprendido que el dinero cambia como la gente te ve, pastor. Ven la riqueza en lugar del hombre. Quería que Sarah aceptara casarse conmigo porque confiaba en mí, no porque me viera como una solución a sus problemas financieros. Quería que fuera real, aunque las circunstancias que nos unieron fueran inusuales. Se volvió hacia Sarah, y la intensidad en sus ojos le hizo detener la respiración. Debí habértelo dicho antes de ir al juzgado. Lamento la decepción. Pero quise decir lo que dije acerca de querer ayudar, de querer estar aquí para ti y para Emma. El dinero no cambia eso. Sarah no pudo hablar. Su visión cuidadosamente construida del mundo, ya sacudida por los eventos del día anterior, se había derrumbado por completo. Se había casado con este hombre pensando que ofrecía una solución temporal, un breve respiro de sus problemas. Pero él no era en absoluto quien ella pensaba que era. La dinámica de poder que suponía existía entre ellos, la deuda que creía tener con él por su amabilidad, nada de eso era real. Crawford volvió a hablar, con un tono ahora casi servil. Bueno, señor Garrett, señora Garrett, creo que podemos decir con seguridad que su propiedad ya no está en cuestión. De hecho, si están interesados en ampliar sus posesiones en Redemption Walls, con gusto puedo discutir varias oportunidades de inversión que podrían interesarle a un hombre de su nivel económico. Gracias, señor Crawford. Pero mi único interés es apoyar el negocio de mi esposa y proporcionar un hogar estable a nuestra familia, dijo James, con tono educado pero firme, sin dar lugar a más discusión.
Ahora, si me disculpan, me gustaría llevar a mi esposa e hija a casa. Salieron del ayuntamiento en silencio, con Emma adelantándose a ellos mientras Sarah intentaba asimilar todo lo que acababa de suceder. James tenía la mano sobre su codo, guiándola suavemente por la calle, pero ella se apartó una vez que estuvieron fuera de la vista del edificio. Me mentiste, dijo, con la voz temblando por una mezcla complicada de enojo, alivio y confusión. Me dejaste creer que eras solo un vagabundo, alguien con mala suerte, lo sé, y lo siento. James se detuvo y se giró para mirarla de frente. Pero Sarah, si te hubiera dicho la verdad desde el principio, ¿habrías confiado en mí? ¿O me habrías visto como otro hombre rico intentando aprovecharse de una mujer en una situación difícil? Quiso negarlo, pero no pudo. Él tenía razón. Si hubiera entrado a su tienda con ropa cara y hablando de sus inversiones mineras, ella habría sido inmediatamente desconfiada de sus motivos. Habría asumido que quería algo de ella, que su oferta de ayuda tenía condiciones ocultas. ¿Por qué viniste realmente a Redemption Wells? Preguntó en voz baja. Y por favor, no más mentiras. James desvió la mirada, apretando la mandíbula. Cuando habló, su voz estaba áspera por un dolor antiguo. Tuve una esposa una vez. Margaret. Murió hace 3 años al dar a luz a nuestro hijo, que tampoco sobrevivió. Los perdí a ambos en una noche terrible, y he estado huyendo de ese dolor desde entonces. Me lancé al trabajo, gané más dinero del que podría gastar, pero nada llenó el vacío. Así que empecé a vagar, haciendo trabajos de rancho, labores manuales, cualquier cosa que me cansara lo suficiente para dormir sin soñar con lo que había perdido. La ira de Sarah se disipó, reemplazada por una profunda compasión. Conocía ese tipo de dolor, el que deja un vacío que nada puede llenar. Lo siento mucho, James, vine a Redemption Wells porque estaba cansado de huir. Quería encontrar un lugar donde pudiera empezar de nuevo, tal vez hacer algo bueno con todo ese dinero que solo estaba en los bancos generando más dinero. Cuando escuché sobre tu situación, me pareció destino. Aquí había alguien que necesitaba ayuda, alguien que luchaba por mantener lo que era suyo, alguien con una niña que merecía un hogar estable. Sentí que tal vez esa era mi oportunidad de hacer algo significativo. Emma había regresado con ellos, percibiendo el cambio de ánimo. Tomó la mano de James sin dudar, el gesto simple de una niña que ha decidido confiar. ¿Vamos a casa ahora?, preguntó. James la miró y sonrió, aunque sus ojos aún mostraban sombras de un dolor pasado. Sí, cariño. Vamos a casa. Los días siguientes adquirieron un ritmo inesperado. James se mudó al pequeño departamento sobre la tienda, ocupando la habitación que había sido el taller de costura de Sarah. Insistió en pagar para construir una habitación adecuada en la parte trasera del edificio, creando un dormitorio separado para el que les diera más espacio a todos. Fue fiel a su palabra de ser respetuoso y discreto, nunca presumiendo su relación ni haciendo sentir incómoda a Sarah en su propio hogar, pero más allá de eso, se volvió parte de sus vidas de maneras que Sarah no había anticipado. Arregló el escalón que chirriaba en las escaleras y que la había estado volviendo loca durante meses. Enseñó a Emma a jugar damas y a silbar, para la divertida exasperación de Sarah. Se sentaba en su pequeña mesa cada noche y contaba historias de sus viajes que hacían reír a Emma y que hacían que Sarah viera el mundo más allá de Redemption Wells. También ayudó en la tienda, aunque aseguraba ser inútil con la aguja. Resultó ser hábil manejando los negocios, organizando cuentas, negociando con proveedores y sugiriendo mejoras que podrían aumentar las ganancias. Bajo su guía, la tienda de costura comenzó a prosperar como nunca antes. El pueblo los aceptó rápidamente como una pareja casada de verdad. Las damas que llegaban para los arreglos comentaban lo afortunada que era Sarah de haber encontrado un esposo tan dedicado. Los hombres asentían con aprobación cuando James acompañaba a Emma a la escuela cada mañana, inclinando el sombrero y tratándolo como uno de los suyos, pero a altas horas de la noche,
Cuando Emma dormía y la tienda estaba en silencio, Sarah se recostaba en su cama y pensaba en el hombre que dormía en la habitación del pasillo. Le había dado todo lo necesario para conservar su hogar y su negocio, pero seguía siendo un enigma. Veía las sombras que cruzaban su rostro a veces cuando creía que nadie lo observaba. Lo escuchaba caminar por su habitación cuando llegaban las pesadillas, aunque nunca hablaba de ellas. Una tarde, aproximadamente 3 semanas después de su acuerdo, Sarah encontró a James junto a la ventana de la tienda, justo como ella lo había visto aquel día que entró por primera vez. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura, y su perfil se recortaba contra la luz que se desvanecía. No tienes que quedarte, ¿sabes?, dijo suavemente. El consejo aceptó nuestro matrimonio. La propiedad está segura. Cumpliste con tu parte del trato, él no se volteó. ¿Eso es lo que quieres? Que me vaya. Sarah se dio cuenta de repente de que no era eso lo que quería. En algún punto entre aquel primer encuentro desesperado y este momento, algo había cambiado. James Garrett se había convertido en más que una solución conveniente a sus problemas. Se había convertido en un amigo, un compañero, alguien a quien esperaba ver cada mañana y cuya ausencia dejaría un vacío en su vida diaria. No, admitió. Pero no quiero que te sientas atrapado. Esto se suponía que fuera temporal, ¿y si ya no quiero que sea temporal? Se giró hacia ella y en sus ojos vio esperanza luchando contra el miedo. ¿Y si encontré algo aquí que no sabía que buscaba? Sarah, estas semanas contigo y con Emma han sido la primera vez desde que murió Margaret que siento que realmente estoy viviendo en lugar de solo existir. Ella se acercó a él, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué quieres decir, James, que este matrimonio fingido ha empezado a sentirse muy real para mí? Que me importas a ti y a Emma, que me importa la vida que estamos construyendo juntos. Que si estás dispuesta, me gustaría que fuera real. No por la propiedad, ni por el consejo del pueblo, sino por nosotros. Sarah pensó en las últimas 3 semanas, en las risas que habían regresado a su hogar, en cómo Emma había florecido bajo la atención gentil de James, en cómo su propio corazón había comenzado a sanar en presencia de alguien que entendía el dolor pero no se dejaba consumir por él. Pensó en el futuro que se extendía ante ellos, ya no aterrador, sino lleno de posibilidades. A mí también me gustaría, susurró. La sonrisa de James fue como el sol rompiendo las nubes de tormenta. Extendió la mano hacia ella, no como un extraño ofreciendo ayuda, sino como un hombre buscando a la mujer que le importaba. Ella la tomó con gusto, y cuando él la atrajo hacia sí, entró en sus brazos sin dudar. Su primer beso verdadero no tuvo nada que ver con el toque casto en la mejilla del juzgado. Fue lento, dulce y lleno de promesas, un sello a un acuerdo que se había transformado en algo genuino y verdadero. Cuando finalmente se separaron, Sarah estaba sin aliento y sonriendo. Supongo que deberíamos decírselo a Emma, dijo. Ha estado preguntando cuándo me vas a besar como lo hacía su papá. James se rió, un sonido genuino y lleno de riqueza. Esa niña es demasiado observadora para su propio bien, lo heredó de su madre, bromeó Sarah. Se quedaron juntos junto a la ventana mientras la oscuridad caía sobre Redemption Walls, viendo a los faroleros hacer su ronda y a los habitantes regresar a sus casas con sus familias. Sarah se apoyó en el calor sólido de James y sintió verdadera paz por primera vez desde que Thomas murió. La tienda estaba segura. Su hija estaba feliz y prosperando. Y Sarah había encontrado algo que nunca esperó encontrar de nuevo, alguien que entendía que la vida era más que sobrevivir, que la sanación era posible incluso tras pérdidas devastadoras, y que a veces lo mejor surgía de las circunstancias más desesperadas. James le dio un beso en la coronilla. Gracias, murmuró. ¿Por qué? Por arriesgarte con un extraño. Por dejarme entrar en tu vida. Por darme una razón para dejar de huir. Sarah se giró en sus brazos y lo miró. Gracias por cruzar la puerta aquel día. Por ofrecer ayuda cuando no tenías razón para hacerlo.
por ser exactamente lo que Emma y yo necesitábamos, aunque no lo supiéramos. Desde arriba se escuchó a Emma llamándolos, queriendo su cuento de buenas noches. Subieron juntos, tomados de la mano, hacia donde su hija esperaba. James se acomodó en la silla junto a la cama de Emma y comenzó a leer, usando diferentes voces para todos los personajes y haciendo reír a Emma con deleite, mientras Sarah se apoyaba en el marco de la puerta y observaba a su familia. No era la vida que había planeado. No era el futuro que había imaginado cuando se casó con Thomas todos esos años atrás. Pero era bueno. Era real. Y era suyo. En el salvaje oeste, sobrevivir a menudo significaba adaptarse. Significaba arriesgarse y confiar en los instintos incluso cuando la lógica decía que huyeras. Significaba encontrar gracia en lugares inesperados y esperanza en la bondad de extraños que se convirtieron en algo más. Sarah le había pedido a James Garrett que fingiera ser su esposo solo por un día. En cambio, se había convertido en su esposo en todos los sentidos que importaban. Y al salvarla a ella, también se había salvado a sí mismo, encontrando redención no en la riqueza acumulada, sino en la simple alegría de volver a formar parte de una familia. La tienda de costura en la calle principal siguió prosperando, y su reputación creció conforme corría la voz sobre las hermosas creaciones de Sarah Mitchell Garrett. Pero más importante que cualquier éxito comercial era el amor que llenaba el pequeño departamento arriba, las risas que resonaban por las habitaciones y la certeza de que todos habían encontrado su hogar. En el duro e implacable paisaje del salvaje oeste, habían creado su propio oasis. Y si el camino que los llevó hasta allí había sido poco convencional, bueno, eso solo hacía que el destino fuera más dulce. A veces, lo mejor de la vida no surgía de planes cuidadosamente trazados, sino de fe desesperada, del valor de aceptar ayuda cuando se ofrecía, y de la disposición de dejar que la simulación se transformara en verdad. Cuando aparecieron las estrellas sobre Redemption Walls esa noche, 3 personas dormían tranquilas en el departamento sobre la tienda de costura. Una mujer que había aprendido a confiar de nuevo. Un hombre que había aprendido a vivir de nuevo. Y una niña que había ganado un padre que la eligió, lo cual a veces significa más que la sangre misma. Su historia apenas comenzaba, llena de promesas y posibilidades, construida sobre una base de honestidad nacida de un engaño inicial y un amor que creció de un arreglo comercial. Al final, no importaba cómo habían empezado. Lo que importaba era que se habían encontrado, se habían elegido y enfrentarían juntos lo que viniera, y eso, quizás, era el mayor tesoro que el oeste tenía para ofrecer. No oro, ni plata, ni tierras, sino el regalo precioso de pertenecer, de tener un hogar, de una familia forjada no por obligación sino por elección. James Garrett había llegado a Redemption Walls buscando redención. La encontró en los ojos de una desesperada costurera y su hija, y al hacerlo, les dio a ellas su propia redención a cambio.